Segunda de Samuel 17:6 dice: cuando Husaí llegó, Absalón le preguntó: ¿debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno, respondió Husaí. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados, son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces, aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar. Pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay desde Dan hasta Beerseba, y son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husaí, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Y esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por permitirnos estudiar tu palabra versículo por versículo. Háblanos a través de cada uno de estos versículos y de este capítulo, que podamos entender, Señor, quién eres tú o qué es tu soberanía. ¿Cuál es la autonomía, la responsabilidad o el libre albedrío, Señor, del ser humano? ¿Cómo nosotros, Señor, debemos de cambiar, ahora que estamos en este nuevo año, nuestra perspectiva del futuro, de la vida? ¿Cómo debe ser nuestra relación contigo? Háblanos y ayúdanos a tomar los pasos correctos. Usa mi vida, Señor, para compartir de tu palabra en esta mañana. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 17. David es el segundo rey de esta etapa que se conoce como la monarquía unida. El primer rey fue Saúl, y luego de David va a tener otro hijo que se llama Salomón, y Salomón tiene un hijo que se llama Roboam. Con Roboam el reino se divide, así que solamente hay 3 reyes de la monarquía unida, y luego se empieza una etapa que se llama la monarquía dividida, donde Israel se queda en la parte de lo que es el norte y Judá en lo que es el sur. David ha consolidado su reino, pero también ha hecho algo David. Han pasado años, sus hijos han crecido y no ha sido el padre que debería de ser. Sus hijos han cometido pecados en contra de ellos, ha surgido el asesinato y en este momento surge la traición. Absalón, el hijo que debería ser el siguiente rey, no esperó el que muera David, sino ahora se ha rebelado. Hay un golpe de estado. David tiene que escaparse de Jerusalén. Pero hay algo interesante en todo lo que estamos viendo en el relato bíblico. Mientras que el escritor de Samuel muestra a Saúl, un rey también que fue levantado, el primer rey, cada vez que Saúl cometía un error o un pecado, Saúl siempre echaba la culpa a los demás, siempre se excusaba con que no era su culpa. A diferencia de David, David asumía su culpa y cambiaba su actitud, que lo cual significa arrepentimiento. David es un rey conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, todo estaba bien hasta que miró a una mujer. Y el adulterio con esta mujer lo llevó al asesinato. Cuando pasa este proceso, el profeta viene, le llama la atención y David entiende lo que ha hecho, se arrepiente, pide perdón al Señor. Dios, gracias a Dios que existe la gracia, ¿no? Lo restaura, lo levanta, lo perdona.
y vemos a David asumir los pasos correctos. Nunca más encontramos en la Escritura que David se volvió a meter con otra mujer. Él aprendió su lección, pero vivió en la gracia, vivió en la restauración del Señor. Pero hay un dato curioso, que Dios dijo, bueno, perdono tu pecado, pero hay consecuencias. Y esas consecuencias van a ser con tu familia. Y esto es lo que va a pasar. La espada nunca se apartará de tu casa. Y es en este momento que nos encontramos en este capítulo 17, donde diríamos el título general, haciendo recuento de todo, es el hombre planifica, mas Dios el plan rectifica. Como un refrán o como una frase. En el fondo, lo que está sucediendo es un tema doctrinal o teológico, que si tú conoces o has estudiado o has leído algo de teología o doctrina, simplemente es soberanía de Dios versus libre albedrío. Porque muchas personas se complican y viven en extremos de la soberanía de Dios o el libre albedrío o la autonomía humana. Y vamos a ver qué lo que trae estos versículos. Entonces, en el contexto que estamos viendo, David abandona Jerusalén, Absalón llega a Jerusalén y David deja 10 concubinas. Llega un momento donde el que era mano derecha de David, Ahitofel, que era ahora consejero de Absalón y abuelo de Betsabé, vemos a él como el autor intelectual de este golpe de estado. Estos dos hombres se unen y Ahitofel le da un consejo necio, malo a Absalón. Le dice, acuéstate con las concubinas de tu padre. 10 concubinas en el mismo lugar. Si podríamos de repente llegar a entender que esos comentarios son exactos, de que fue en la misma azotea donde David pecó con Betsabé, fue el mismo lugar donde Absalón se acostó con estas 10 concubinas. Absalón hizo caso a un consejo necio. Pero hemos visto, y recuerden por qué lo hizo, porque era una forma de marcar su territorio, ¿verdad? Era una forma del macho alfa, como les explicaba. Él tenía que hacer notar ahora que era el nuevo rey. Y ahí nos quedamos. Ahora, en este capítulo 17, está dividido en 2 partes. Del 1 al 14, vamos a ver el consejo de Ahitofel y el consejo de Husai. Del 15 al 29, vamos a ver, David conoce el plan de Absalón. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, salen los títulos de cada división del párrafo. Entonces, leemos. Versículo 1 dice, además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente. Aparte de lo que le dijo, acuéstate con las concubinas, le dijo, yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Miren el consejo y miren cómo habla. Él habla en primera persona, yo. Veamos un poco la actitud, el corazón de Ahitofel. Versículo 2 dice, como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga el resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey. ¿Se imaginan? Ahitofel, a pesar de que era el hombre de confianza, no se daba cuenta David que en el fondo él tenía una raíz de amargura, un rencor. Probablemente surgió por la vergüenza que le hizo pasar a su familia al casarse con Betsabé, era su nieta. O Urías, el esposo, nieto favorito, aunque algunos intérpretes de la Biblia hacen ver que él era el suegro, es decir, el papá de Urías. Y tenía un rencor. Y él dice ahora, mira, yo haría esto, haría lo otro. La pregunta es, ¿Ahitofel estaba en lo correcto? Si vemos el contexto, sí estaba en lo correcto. David estaba descorazonado, desanimado, frustrado. Recuerdan el capítulo anterior, decía, si hasta lo de mi familia me están traicionando, lo dejo a mi hijo, no voy a pelear. Él estaba huyendo. Había un hombre que se llamaba Simei, ¿recuerdan? Le gritaba, ¿quién eres tú? Eres como un perro, tú eres el culpable, Dios te está tratando. Y ni siquiera se defendió. Él dijo, déjenlo que griten, déjenlo. Estaba triste, estaba con las defensas bajas. Y Ahitofel lo conocía muy bien. Y Ahitofel, este era el mejor consejo
que podía recibir Absalón. Pero ¿qué sucedió? Versículo 3. Y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros y todo el pueblo quedará en paz. Versículo 4. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Dijo, tienes mucha razón, Ahitofel, pero Absalón dijo, versículo 5, llamemos también a Husaí, el arquita, para ver cuál es su opinión. ¿Y quién era Husaí? El amigo, el pata ¿de quién? De David. David mismo lo mandó a Husaí y le dijo, corre, tú vas a ser el espía, tú vas a fingir devoción, lo vas a, ¿qué diríamos? Adular a Absalón, le vas a decir, yo me someto a usted, el nuevo rey. Pero en el fondo, tú vas a truncar esos planes de Absalón. Y él curiosamente lo llama a Husaí. Versículo 6 dice, cuando Husaí llegó, Absalón le preguntó, ¿debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Versículo 7, esta vez el plan de Ahitofel no es bueno, respondió Husaí. Todo esto, mis hermanos, va a pasar porque David hizo algo. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 31, dice el texto. En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Y entonces David oró, Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Ahora estamos viendo un dato muy curioso. Acabamos de leer hace un momento, dice que la gente prefirió escuchar el consejo de Husaí, pero porque Dios ya había decretado, ordenado, truncar. O sea, que los planes de Ahitofel o Absalón no avancen. Entonces, si Dios había decretado, si Dios había ordenado esto, ¿para qué oró David? Si él igual lo iba a hacer. Además, Dios le dijo a David que su reino iba a permanecer para siempre. Y entonces Absalón lo quería quitar del reino, dijo no, él va a estar en el trono. Y ahí va el conflicto que les dije al principio, soberanía de Dios o el libre albedrío. Hasta este momento el escritor de Samuel está poniendo a los actores, así como una trama de una película, no sé, no, de una historia. Les pone a Absalón, lo pone a David, lo pone a Amnón, lo pone a Tamar, y cada uno está tomando su decisión, cada uno asume las consecuencias de las decisiones que está tomando, pero llega un momento, aquí, dice, un alto, todo esto está pasando porque Dios en su soberanía tiene el control. Entonces, algunas personas preguntan, si Dios es soberano, entonces ¿para qué oro? Pues oras para que la voluntad de Dios sea hecha. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. ¿Qué dijo Jesús? Que tu voluntad sea hecha, aquí en la tierra como en el cielo. Hoy es triste que a veces se les enseña a las personas a orar ordenando a Dios. Decreto, ato, desato, ¿no? Declaro. Básicamente el ser humano quiere ordenar a Dios. Y no estamos para ordenar a Dios porque somos criaturas, somos creación de Dios. Y deberíamos aprender a hacer lo que hizo David. Mira, Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Y si no es la voluntad de Dios, por más que tú ores, Dios te va a decir no, no y no y no. Pero se nos ha hecho creer que siempre, cualquier cosa que le pidamos a Dios, Dios nos va a responder sí. Porque es una mala perspectiva bíblica. Y vamos a ver por qué. Miren, David oró y ahora cómo se cumple su oración. Versículo 8. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados, son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Versículo 9. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá, ha habido una matanza entre las tropas de Absalón.
10. Entonces, aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. ¿Verdad o mentira? Media verdad. ¿Cuál era el trabajo de Husai o cuál sería el trabajo de un espía? Confundir al enemigo. Y en este momento le está consiguiendo tiempo a David para hacer llegar un mensaje. Y le está confundiendo al enemigo, que vendría a ser Absalón, porque le está hablando del David cuando era joven, pues. Ahora David ya habían pasado años, sus hijos eran grandes, adolescentes o jóvenes, pero cuando eran niños era un hombre valiente, todo. Hace tiempo que no iba a la guerra. Y encima vemos el texto que él estaba desanimado, estaba triste, hasta no quiso ni levantar la espada a Simeí. Entonces, ¿verdad con mentira? ¿Qué pasó? Versículo 11. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Beerseba, y son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Miren, el plan de Agitofel, ¿cuál era? Yo voy a ir, yo voy a pelear. Miren, Agitofel era muy astuto, muy inteligente. Dijo, si va Absalón a la guerra y muere, acá se acaba el golpe de estado. Pero mejor protejamos a Absalón, yo voy a ir, y si muero, muero, pues no. Pero ¿qué le dice Husai? Usted tiene que ir, usted tiene que pelear, usted es el rey, usted tiene que ir adelante para que la gente hable, ¿no? Que no hay una matanza, sino que usted se ha defendido y vamos ahí, los vamos a arrastrar. ¿Saben cómo se llama esto, hermanos? Adulación. Hoy hay muchos líderes y hay muchas personas que les gusta la adulación. ¿Y qué es la adulación? Si miramos el concepto de adulación, es la alabanza exagerada y generalmente es interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Por ahí alguien que tiene un interés personal, te va a decir, oye, tú eres lo máximo, tú cantas bonito, tú eres el que cocinas mejor. Tú dices, sí, y en el fondo quiere que tú cocines, ¿no? Nada más, porque él no quiere cocinar. Oye, tú haces tal y eres lo máximo, tú eres el que manejas mejor, o tú eres el que enseña mejor. Con el fondo, ¿qué quieres? Que maneje, porque ¿qué le gusta la adulación? Es curioso que a todos los seres humanos nos gusta la adulación, nos gusta, pero la adulación no está mal si es que yo esta adulación lo llevo al Señor, le digo, Señor, ¿sabes qué? Si me dicen algo a mí, la gloria sea para el Señor. Es negativa cuando tú lo agarras y recibes la gloria. Por ejemplo, hay personas que cuando se les enseña el método inductivo, dan una enseñanza y hay una evaluación y luego dicen, oye, me gustó tu enseñanza, qué bonito. Y salen y dicen, uy, ya puedo ser pastor, ¿no? Ahora ya estoy listo para ser pastor. Porque lo han tomado de forma negativa. En este caso Absalón lo toma de forma negativa, pero hay algo más. Proverbios, por ejemplo, el capítulo 16, el versículo 18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Estaba pronta la caída de Absalón, pero ¿sabes qué? Su orgullo, su arrogancia, el pensar que ahora era el rey, que era mejor que su padre, ahora que tenía el poder, ahora que el mismo Agitofel, el que era mano derecha de David, está con él. Husai, que era su amigo, ahora está con él y él se siente orgulloso de lo que es. Pero ahí viene otro punto que vendría a ser la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Que tiene que ver mucho con el orgullo. Si miramos el concepto, es el orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. La persona vanidosa tiene este orgullo por dentro, dice, miren cómo soy, quién soy, qué he logrado, qué he estudiado, miren que dónde estoy trabajando, miren esto, miren lo otro, mírenme a mí. Así era Absalón. Y estos tres componentes nunca son, hermanos, buenos consejeros, especialmente en estas etapas. Si fuese una etapa de crisis, nunca es un buen consejero la adulación, el orgullo, la vanidad.
si uno no aprende a refrenarlos, si uno no aprende a controlarlos, va a ser un problema más adelante. ¿Y qué pasó? Él cedió a esto porque Husai le dice, usted necesita ir, usted va a ser, este es el rey y usted tiene que ir. Sí, no, yo tengo que ir. Miren lo que pasa. Siguiente versículo. Versículo 12 dice, atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. 13. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar. Y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Miren, vamos a hacer con poder, vamos a arrasarlo, vamos a hacer papilla, diríamos nosotros, pues, ¿no? ¿Y qué sucedió? Versículo 14. Absalón y todos los israelitas dijeron, el plan de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió, miren lo que pone el escritor, porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Dios había determinado, Dios había decretado, Dios había declarado. Y frente a toda esa doctrina de declarar y decretar, el único que puede decretar y declarar, ¿sabe? O determinar, ¿saben quién es? Dios. ¿Y saben por qué puede hacer Él? Porque Él es el único, porque Él es soberano. Solamente Él puede hacer esto. Nosotros como criaturas no podemos hacer esto. Yo no puedo decretar, yo no puedo declarar, yo no puedo determinar. Yo me someto a la voluntad de Dios. Pero el factor humano se ve aquí. Dice que cuando ellos daban aunque era el más acertado, iba al consejo, hay consejos, Dios había determinado terminar con la rebelión de Absalón. Entonces, hermanos, si hacemos una evaluación, primero podríamos decir, Absalón tenía al hombre más inteligente de Israel a su lado, pero la oración de David fue más poderosa que la inteligencia de Ahitofel. Por eso debemos orar, Señor, que se haga tu voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad. Podemos orar diciendo que se frustren los planes de repente de alguien que quiere hacerte daño, o del enemigo de Satanás que quiere armar planes contra ti, contra tu familia. Sí, podemos orar diciendo, Señor, haz que fracasen esos planes. Si quieren venir contra la iglesia, que fracasen esos planes. Sí, podemos orar con ese tenor, pero recordemos, si es la voluntad del Señor. Segundo que tenemos que considerar hasta ahora, Dios guió a Ahitofel a dar un mal consejo, que fue escuchado, porque fue un mal consejo, en 2 de Samuel, capítulo 16, 20 al 23. Tercero, Dios le permitió a Ahitofel a dar un gran consejo y aún así hacer que fuera rechazado. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba en control, porque Dios así lo había ordenado. Ahora, desde el punto de vista doctrinal, teológico, esto es lo que conocemos hasta el día de hoy, soberanía de Dios versus el libre albedrío, o básicamente la autonomía del ser humano. ¿Hasta qué punto yo determino, yo decido, yo planifico, yo me esfuerzo? ¿Y hasta qué punto es la soberanía de Dios? ¿Hasta qué punto es Dios ordenando mis caminos? Por eso puse al principio, ¿recuerdan? El hombre planifica, mas Dios, ¿se acuerdan del título? Mas Dios es como alguien podría decir, el hombre propone, pero Dios dispone. O soberanía de Dios versus libre albedrío. ¿Cuál es el conflicto en todo esto? Miren, cuando vamos a extremos, porque hoy se puede tomar o soberanía de Dios de forma extrema o el libre albedrío de forma extrema, y lo voy a tratar de explicar y resumir porque más adelante queremos abrir un curso de lo que se llama los atributos de Dios. Pero hay personas que ven el punto de soberanía de Dios y caen en lo que yo le llamo fatalismo. El fatalismo es que, si te doy un golpe es porque Dios así lo quiso, ¿no?
Si se murió tal persona es porque Dios así lo quiso. Y si no ingresé a la universidad es porque Dios así lo quiso. Y si ingresé es porque sí, Dios lo quiso. Y si esa persona se salva es porque Dios así lo quiso. Y si no se salva es porque Dios así lo quiso. ¿Sabes qué? Este punto de fatalismo es como que yo no hago nada, Dios hace todo. ¿Y no tienes libertad? ¿No tienes libre albedrío? No, porque Dios es soberano y somos así como que Dios va dirigiendo nuestros pasos. A mí me hace parecer algunas religiones orientales y sobre todo a los musulmanes que han escuchado que dicen Alá lo quiso así. Si eres pobre, quédate pobre. Si eres rico, vive como rico. O como dicen los adolescentes, piña tu caso, para que lo entiendan, ¿sí o no? ¿No ingresaste a la universidad? Piña tu caso. Te dejó el bus, te dejó el avión, piña tu caso, acepta nomás. Te dejó tal persona, piña tu caso. ¿Y qué hago yo? Nada. Y en ese punto extremo, como le digo, a veces dice, ¿y si ingresaste a la universidad? Pues el otro lado dice, bueno, es porque Dios lo quiso. Ya el fatalismo a veces lleva a este pensamiento de fe y prosperidad en el punto de que tú consideras todo lo bueno viene de parte de Dios. Y si es lo malo, no viene de parte de Dios. Y ahí debemos de tener el balance, como la vez pasada les enseñaba, de Dios saben venir cosas buenas y saben venir cosas malas. Pero ¿qué sería la soberanía de Dios? Es la característica que solo Dios tiene de hacer con su creación y sus criaturas lo que le da la gana y no tiene que rendir cuentas a nadie. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9 dice, Dios a quien quiere endurece el corazón y a quien quiere salva. ¿Quién eres tú, barro, para decirle al Señor, ¿por qué me haces así? Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Y dices, ¿cómo es esto? Sí, yo amé a Jacob, pero aborrecí. No estaba en mis planes Esaú, pero Jacob sí. ¿Y si soy Esaú? Bueno, un día el barro le podrá decir al Señor, ¿por qué me haces así? ¿Me entienden? Ese lado de la soberanía les cuesta a muchos entender, porque prefieren irse al extremo del libre albedrío, donde les han vendido esta filosofía que dice, tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Sabes que esto no tiene base bíblica? Pero ¿cuántos nos han dicho esto? Y yo te digo, si tú eres el arquitecto de tu propio destino, deberías estar donde tú quisiste estar. Los que están viejitos como yo, de repente. Ya no estoy tan viejito, pero estoy joven, medio viejito. Mira, tú eras joven y tú decías, yo soñaba, yo quería ser jugador de fútbol. Como la clásica de todos los varones, ¿no? Yo jugaba hasta que me malogré la rodilla. Ya está. Bueno, tú querías ser, porque hay muchos jóvenes, yo quiero ser Messi, yo quiero ser Ronaldo, no sé. Pero ¿sabes qué? Eres contador, eres ingeniero. No es que sea malo, pero sabes que no estás donde tú querías estar. Yo mismo he entendido esto. Yo hubiera estado en el Reino Unido, en Inglaterra o Irlanda, pero estoy acá en Arequipa. Entonces, si yo soy el arquitecto de mi propio destino, debería estar allá. ¿Pero dónde estoy? Acá. Yo hubiera querido ser médico y ir al África, pero ¿sabes qué? Pues estás acá. ¿Me entienden más o menos lo que les digo? A veces llega en este extremo y el libre albedrío lo toman como, yo puedo hacer, deshacer y no puedo. Entonces hay que tomarlo en un buen balance. El hombre propone, pero Dios dispone. ¿Está mal hacer planes? ¿Está mal esforzarse? ¿Está mal estudiar? No. Pero encima de todo esto, ¿qué está? La soberanía de Dios. ¿Podré yo truncar la soberanía de Dios, los planes, lo que Dios ha determinado para mi vida? No. Porque si Dios te ha llamado, si Dios tiene un plan especial y específico para ti, tú te puedes demorar mucho y te vas a frustrar en la vida queriendo hacer lo que tú quieres, lo que te da la gana, pero el Señor te va a traer y te va a poner aquí. Ustedes dicen, ¿cómo? No es posible. Sí, hay un caso, el libro de Jonás. ¿Ustedes recuerdan Jonás? Jonás rechazó el llamado. Y si Dios hubiera dicho, mira, ¿sabes qué, Jonás? No, Jonás, ¿no? Tú, no, Jonás.
¿Te vas? ¿Te has ido? Bueno, chao, me busco otro mejor que tú. Dios no dijo esto. ¿Sabes qué dijo Dios? Te busco, te atraigo, te llamo, voy a mover el barco. Y no solo eso, vas a estar en el fondo del mar, en el medio de un pez, y ahí te voy a buscar. Tú tienes que cumplir tu llamado. Sí o sí. No hay sí o no. Sí o sí. Eso se llama soberanía de Dios. Y el libre albedrío, yo puedo hacer esto, irme a otro lado, pero Dios te va a redirigir. Y hasta que tú no entiendas estos dos puntos y no tengas un buen balance, créeme, vas a estar frustrado en la vida, te vas a desanimar, porque de repente estás en el lugar equivocado. Y si estás en el lugar equivocado, con la persona equivocada, en las circunstancias equivocadas, tú vas a seguir frustrado, llorando o desanimado. Comprométete a estar dentro de la voluntad de Dios. Y si algunos dicen, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios está revelada en la Escritura. Pero la específica sí, mira, lee bien. Y si hay un llamado, los llamados se responden. Porque Dios obra así en el querer como el hacer. Y lo que tú has querido hacer por la obra de Dios, por las demás personas, es lo que Dios ha puesto y quiere que tú lo hagas. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Deja que Dios lo haga, pues. Porque Dios obra así como el querer, como en Él hacer. El que empezó la buena obra la va a ir perfeccionando. Así que este es el balance entre la soberanía de Dios y el libre albedrío. Y vamos a ver cómo se manifiestan estos versículos. Siguiente versículo y segunda parte. David conoce el plan ahora de Absalón. Versículo 15. Entonces Husaí les dijo a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, ¿quiénes eran? Amigos de David. Ahitofel les propuso tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. 16. Dense prisa y mándenle este mensaje a David. No pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado. No vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañen sean aniquilados. 17. Jonatán y Ahimás se habían quedado en el Rogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos les pasara al rey David. Ahí está el lado humano, ahí está el libre albedrío, hermanos. Yo planifico, yo hago para que no se entere el rey, pero Dios está por encima, ¿se dan cuenta? Dios está truncando, pero ellos pueden hacer el plan, Jonatán y esa mujer. Versículo 18. Sin embargo, un joven los vio, casi los descubren, y se lo hizo saber a Absalón. Así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. 19. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa, y de esto nadie se enteró. Versículo 20. Al pasar, los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer, ¿dónde están Jonatán y Ahimás? Cruzaron el río, respondió ella. ¿Verdad o mentira? También entiendo. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Y no vaya a pasar como sucedió en el primer turno, ¿no? Ahí está, las mujeres son mentirosas, pastor. No se trata de que las mujeres son mentirosas, pero es interesante que cuando uno estudia, hay tres, situaciones como estas, por ejemplo, y son involucradas las mujeres. Una, las mujeres parteras en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan cuando el faraón ordenó que maten? Él dijo, no murieron. Segundo, Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? Cuando vinieron a buscar a los espías, ¿qué dijo? No están acá. ¿Qué estaba haciendo? Mintiendo. ¿Y qué está haciendo esta mujer? Mintiendo. Conclusión, las mujeres, no, esa no es conclusión. ¿Saben qué es lo que pasa? Hay que entender el contexto. Uno es contexto de guerra y segundo, vida o muerte. Y es curioso porque en el libro de Hebreo la vemos a Rahab como héroe de la fe. Pero no fue mentirosa, no, lo hizo por preservar la vida porque Dios en su soberanía tenía este asunto. Y algunos dicen, entonces está bien mentir. No, no está bien mentir. Mentir es pecado, pero entendamos los contextos, hermanos. Es como si en un contexto de guerra, en el caso, por ejemplo, de los judíos,
en la Segunda Guerra Mundial, tú escondías judíos y decía, venían el ejército enemigo y decía, ¿dónde están los judíos? Acá se han metido, ¿qué vas a decir? Ah, no, si yo soy cristiano, no tengo que mentir, adelante Señor, mátelos. No, pues no, tengo que proteger la vida, pero son los contextos, no confundan las cosas, hermanos. Versículo 21. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se dirigieron donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron, crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen. 22. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos, sin excepción, lo cruzaron. O sea, el plan de Husai, darle tiempo, advertirle, estaba en marcha. El plan, usando a esas personas, usando a la mujer, el factor humano, el libre albedrío, la autonomía humana. Encima, ¿qué está? La soberanía de Dios, que Dios quiso y determinó truncar los planes. 23. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, ¿saben qué hizo? Aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Y así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Que uno agarre y se cuelgue sobre una soga. Suicidio. Ahitofel se suicidó. Hermanos, la Biblia tiene mucho que hablar sobre el suicidio. ¿Sí? El suicidio y la Biblia, si me dan unos 5 minutitos. En la Biblia encontramos, por ejemplo, el anterior rey, Saúl, se suicidó, se quitó la vida. Aunque Crónicas trata de animar y cambiar esta historia, en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14, dice, Saúl murió por haberse rebelado contra su Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Y el versículo 14 dice, por eso el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a su hijo David. Pero Samuel dice, él se quitó la vida. O sea, si miramos el suicidio desde el punto de vista bíblico y algunos textos que podemos ver, podríamos nombrar Abimelech en Jueces 9, 50 al 7, Sansón, Jueces 16, 28 al 31, Saúl, que hemos visto, 1 Samuel 31, 1 al 6, el escudero de Saúl, en el mismo párrafo, Ahitofel, que estamos viendo, Zimri, es un rey que gobernó 7 días y se prendió fuego en una torre, 1 Reyes 16, 8 al 20, Judas Iscariote, ¿recuerdan? Cuando traicionó al Señor, se sintió frustrado y agarró y se colgó. Y en la historia de Israel hay esta fortaleza en Masada, que en el año 73 fue tomada, y todos los habitantes, niños, familias, se suicidaron. Es decir, tiene que ver con ¿qué aspectos? Lo primero, pareciera que la cultura judía, cuando estaban desesperados en una situación difícil, el suicidio era para ellos una salida. Lo segundo, hay que entender que el lado emocional de las personas en el contexto en el cual estaban, era como estar entre la espada y la pared y se suicidaban. Pero la pregunta surge ahora con Ahitofel y todos los casos, ¿fueron salvos? ¿Están en el cielo? ¿Están con el Señor? Y por ahí algunos dicen, no, todos los que se suicidan van al infierno derechito con su fuego y su leña y su gasolina y ahí se están quemando. Y yo les digo, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? La Biblia dice que los que se suicidan van al infierno, porque ¿saben qué? Eso se originó en la tesis católica. Es una tesis católica, no es una tesis bíblica ni cristiana. Ah, y entonces dirán ustedes, si la Biblia no dice esto, que los suicidas se van al infierno, entonces me quito la vida. No, tampoco estoy diciendo esto, hermano. Por eso vamos a ver brevemente 5 minutos qué es lo que quiere decir la Biblia sobre este tema. Y vamos a ver Jueces, capítulo 16, versículo 30, el contexto de Sansón. Y gritó, Sansón, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. El contexto de Sansón, y por eso lo ponen como un héroe de la fe en el libro de Hebreos, mató, y ahí pareciera que eliminó muchos de los príncipes o reyes filisteos. Cuando él fue humillado, cuando le sacaron los ojos, ustedes recuerdan esta historia, y al último se quitó la vida, se suicidó.
Abimelech. Jueces 9:54 dice, de inmediato llamó a Abimelech a su escudero y le ordenó, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, lo mató una mujer. Entonces su escudero clavó la espada y así murió. Acaba el contexto cultural. Entonces, Abimelech, yo soy un líder, no me puede matar una mujer, que me mate un hombre. Así que mátame. Es curioso, ¿verdad? Pero hay algo interesante que vuelvo a repetir sobre este tema, porque ¿saben qué? Es un problema social. Y es un problema social que está afectando mucho hoy a todo el mundo. La tasa de suicidios ha aumentado. Y no solamente en la sociedad, también en la iglesia evangélica. El último caso fue el año pasado. Un pastor se suicidó, dejó 2 niñitas y su esposa. Y todos se preguntan, la clásica, ¿se va al cielo o se fue al infierno? Esto es interesante, hermanos. Y algunos se preguntan, ¿pero es cristiano? No es cristiano. ¿Pero qué pasó? Y siendo pastor, todavía dicen, ¿no? Como si el pastor fuese un súper cristiano, que no es un ser humano. Todos, hermanos, enfrentamos problemas, dificultades, y nuestras emociones van y vienen. Y si no sabemos nosotros, hermanos, miren, controlar nuestro lado emocional, si no sabemos nosotros buscar ayuda en el tiempo necesario en nuestro lado emocional, vamos a sufrir las consecuencias. Todos deberíamos tener alguien, un mentor, un consejero con quien hablar. Porque si tú te lo guardas, te quedas ahí, vas a tener problemas. Cuando hablamos, cuando contamos, cuando, como dice la Biblia, pongo mi carga sobre otro, yo quedo aliviado. Y echen su carga los unos sobre los otros, dice claramente el Señor. Pero consideremos esto, ¿no? El estado emocional en el libro de todo el Antiguo Testamento y el estado emocional de las personas que se quitan la vida no es normal, hermanos. Entran en lo que nosotros llamamos depresión, frustración, el desánimo, la tristeza, la angustia. Para ellos el mundo no se ve de colores, se ve solo blanco y negro. No sé si a ti te ha pasado en unos momentos, en los problemas no encuentras salida. Y si no obtienes lo que quieres, no hay salida. Es esto y esto y esto. Y el estado emocional está mal. Segundo, el estado espiritual. Si consideramos ahora con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, hay una gran diferencia en los pactos. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es ese poder, ese dunamis que nos acerca, que hace nacer nuestro espíritu. Ellos no lo tenían. Pero el estado espiritual de muchas de las personas que se quitan la vida es bajo. No hay una relación con Dios. Y si fuese un pastor, es que ese pastor tenía antecedentes. Y pueden ver que así vino a la iglesia, ¿no? Ahora, el estigma familiar que le puede pasar a una persona que se ha quitado la vida, hay que considerarlo siempre, ¿no? Algunas personas tienen tendencias, han intentado desde adolescentes, tengan mucho cuidado y presente esto, porque es curioso que cuando quieren ellos solucionar un problema, quitándose la vida, normalmente viene eso en la mente, al final agravan los problemas. Es curioso que a personas que se han quitado la vida, digamos de tu barrio, de tu familia, nadie les pregunta a los otros, pero si te encuentras, dice, mira, ahí están dando el hijo del que se quitó la vida. ¿Tú lo has visto a ese jovencito que está ahí sentado? Sí, su papá se quitó la vida. ¿Y quién te ha preguntado, no? ¿Me entienden? A veces la iglesia tiene que ser parte de esto de cuidar y no hagan lo que se llama el bullying o la burla, pero tengan cuidado de este estigma familiar. Consideremos esto, el consuelo que debe brindar la iglesia a la familia, y en lugar de decir, si pasara algo, en el caso como este pastor o muchos cristianos, le vas a decir, tu hijo está en el infierno porque se ha suicidado. No, seamos sabios y tengamos consuelo, porque, ojo, la Biblia no tiene un versículo claro y definido de que esas personas están en el infierno. Ojo, pero con eso no estoy diciendo que te quites la vida, porque no he terminado todavía la idea, hermanos. Ahora, si en algún momento tú, por cuestiones económicas, dices, mejor me quito la vida, sabes que vas a endeudar más a tu familia, porque el costo de un sepelio hoy día está a 10,000 soles mínimo, ¿no?
Y tú dices, por deudas en el banco, porque se quitan muchas personas la vida por cuestiones del banco o la casa, mejor estoy muerto. Bueno, consideremos todo esto y seamos sensibles frente a esto. Ahora, en el nuevo pacto, ¿qué nos dice del cuerpo? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Todavía no he terminado la idea de suicidio, hermanos. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. O sea, ahora Pablo pone un asunto muy importante. En el antiguo pacto no tenían el Espíritu. Ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué somos? Templo del Espíritu Santo. ¿Somos dueños de nuestro cuerpo? No. Siendo cristianos, dice la Biblia que fuimos comprados por un precio. O sea, este cuerpo ya no me pertenece, le pertenece al Señor, y cambiaría mucho la perspectiva de vida, aún en cuestión de pureza sexual, si yo entiendo esto. Este cuerpo no es mi cuerpo. Porque algunas personas dicen, es mi cuerpo y hago lo que me da la gana. No, no es tu cuerpo. Si eres cristiano, eres templo del Espíritu Santo y le pertenece al Señor. Ahora, 1 Corintios 3, 16 al 17, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, que vendría a ser nuestro cuerpo, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Algunos dicen, ahí está el versículo que dice que si tú destruyes el templo, si te descuidas, Dios te va a destruir. Bueno, en el contexto tiene que hablar mucho con la iglesia, el templo de Dios, pero sí puede aplicarse de forma personal, porque le digo, pero no es claro como decir, oye, si te suicidas, Dios te destruye. Pero consideremos el templo. Ahora, el versículo 15 dice, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Al final, Dios sabe y Dios conoce y Dios es el juez justo. Y no podemos nosotros llegar a conclusiones donde la Biblia no llega a conclusiones. Ese es un punto básico de la interpretación bíblica. No puedo determinar algo si la Biblia no lo ha determinado así. Esto es blanco y esto es negro. Pero sí seamos sensibles en medio de este conflicto que estamos viviendo. Y en el lado social o de psicología se habla salud mental. ¿Han escuchado este tema? El tema de la salud mental es un problema. Hoy en el Perú es un problema. Pero ojo, ¿cómo puedo ayudar a una persona que tiene este problema de salud mental o tiene estas tendencias suicidas, si lo podemos llamar, a quitarse la vida? Lo que tienen que entender para concluir este tema es ayúdenles a determinar su valor. Muchas personas piensan que no valen, o lo que se llama la autoestima, ¿no? Su vida no vale nada y han puesto el valor en otra persona. Y es por eso que a veces les enseño y les animo a los jóvenes, a las parejas, a aprendan a amar, pero no miren, a ese tipo de relaciones tóxicas o familias tóxicas que existe, donde el valor está en la otra persona y han hecho un ídolo de esa relación de pareja o situación. Y si esa persona no te da lo que tú quieres, tu vida no tiene valor. Y tú dices, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy en este mundo? Pero el valor es intrínseco, es inherente, por ser simplemente ser humano, porque Dios te trajo a este mundo. Tú no eres producto de la casualidad, del error, eres una persona que ha sido planificada dentro de la soberanía y los propósitos de Dios, y eso tiene que ver con tu identidad. Si ahora eres cristiano o cristiana, eres hijo de Dios o hija de Dios, eres heredera. Ahora has sido perdonada, ahora has sido reconciliada. Dios te miró antes de la creación del mundo y te escogió y te trajo. Y ahora eres alguien diferente del mundo. Y lo tercero que tienes que hacerle ver es que solo Jesús es la única esperanza para un corazón abatido. ¿Ok? Entonces ya es un tema grande, pero estoy haciendo una síntesis, un resumen. ¿Qué sucedió ahora? El versículo 24. David se dirigió a Mahanaim y Absalón le siguió, cruzando al Jordán con todos los israelitas. En el mapa, Jerusalén, Mahanaim tenían que cruzar este río. Versículo
25. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita y se había casado con Abigail, hijo de Nahas y hermano de Sarbia, la madre de Joab. 26. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad, y ahí se preparan para la guerra. 27. Cuando David llegó a Mahanaim, allí estaban Sobí, hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzilai, el galaadita, habitante de Rogelín. Esos nombres, hermanos, ¿no? Pero pueden ser para sus hijos. 28. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas. 29. Miel, cuajada, queso de vaca y ovejas, y les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se lo comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y estaría muy cansada. O sea, mientras otros lo rechazaban a David, otros lo querían. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Ya se están preparando para la batalla? Bueno, no se pierdan la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, hermanos, la continuación. Pero ahora llegamos a la parte final de este capítulo y tengo 3 conclusiones de todo lo que hemos estudiado. Lo primero que vamos a ver es que el orgullo, la vanidad y encima de esto la adulación no son buenos consejeros en momentos de crisis. Número 2, Dios es soberano y sus decretos o voluntad, hermanos, recuerden esto, serán cumplidos a pesar de nosotros. Y número 3, debemos ayudar a las personas con síntomas de suicidio y buscar ayuda especializada, pero sobre todo, hermanos, debemos mostrar la esperanza en Jesús. Así que vamos a terminar orando. Y orando si este 2020, mira, de repente has perdido tiempo, el 2018, 2019, te sientes frustrado, desanimado porque no salen las cosas. Recuerdan que cuando Dios guía, Él provee. Y mientras más trates de truncar los planes de Dios, tú vas a estar más desanimado. Sométete a la voluntad del Señor. Deja que sus planes, que son mejores que tus planes, se pongan en actividad este 2020. Y si has estado haciendo las cosas por orgullo, por vanidad, bueno, pídele perdón al Señor, que el Señor restaure tu vida. Y si conoces a alguien que está sufriendo con estos síntomas de quitarse la vida, o si tú en algún momento has tenido esto, pues recurre al Señor. La Biblia dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más, porque tú nos enseñas que eres soberano. Tú nos enseñas, Señor, que tú tienes el control, no solo en el universo, en el mundo entero, en el continente, en el país, en esta ciudad de Arequipa, también en nuestra familia, también en nuestra persona. Padre, ayúdanos a someternos a tu voluntad, a tus decretos, a lo que tú has determinado para nosotros.